Creo que se necesitaba, Pedro, un personaje que tenga mayor capacidad de comunicación, que transmita de mejor manera el pensamiento y los planes del gobierno de la presidenta Boluarte, y además que articule de mejor manera con su gabinete y que tenga también iniciativas políticas, no solo frente a los sectores representados en el Congreso, sino también a los otros sectores fuera del Parlamento y de la ciudadanía, de la sociedad civil, la estructura, el tejido social del país. Creo que su presencia y los ministros que ya han completado el gabinete, la presencia de damas, que es lo importante, creo que le dan al gabinete mayor solidez que al inicial de la presidenta Dina Boluarte. Sobre esto y los escenarios políticos que se presentan a partir de ahora, estamos en la comunicación con el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Saluana, a quien le damos la bienvenida. Congresista, buenos días. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Alberto Otárola, jefe de la PCM. Ya no está Pedro Angulo, a quien tantas veces se le ha cuestionado en los últimos días que estuvo asumiendo o en los únicos días que estuvo al frente del primerato. Para Alianza para el Progreso, ¿esta recomposición ministerial ya genera más confianza para darle el voto correspondiente? Bueno, creo que el señor Otárola, por sus cualidades personales de tener un rasgo y un antecedente de mayor trayectoria política, sin duda alguna, que genera un nivel de mayor confianza en general en la ciudadanía y en los sectores políticos. Creo que se necesitaba, Pedro, un personaje que tenga mayor capacidad de comunicación, que transmita de mejor manera el pensamiento y los planes del gobierno de la presidenta Boluarte, y además que articule de mejor manera con su gabinete y que tenga también iniciativas políticas, no solo frente a los sectores representados en el Congreso, sino también a los otros sectores fuera del Parlamento y de la ciudadanía, de la sociedad civil, la estructura, el tejido social del país. Creo que su presencia y los ministros que ya han completado el gabinete, la presencia de damas, que es lo importante, creo que le dan al gabinete mayor solidez que al inicial de la presidenta Dina Boluarte. Ya, ¿y la solidez en qué se sostiene? ¿En lo que representa políticamente como manejo político? ¿O básicamente usted se refiere a los hechos que ahora podrían dejar de ocurrir a comparación de la violencia que se ha desatado en el país? Porque el gabinete puede ser distinto o puede ser liderado por Alberto Otárola, pero Alberto Otárola ha estado al frente del Ministerio de Defensa en esos momentos de denuncia de represión que se ha dado con 27 víctimas mortales. O sea, Otárola ha estado al frente de Defensa. ¿Qué cambia para ustedes? Bueno, creo que el primer gabinete fue un gabinete básicamente técnico, ¿no? Son ciudadanos con mucha expertise en gestión pública, pero que faltaba una mirada política que quizás era mucho más, era el sesgo más importante en el momento tan difícil que asumieron. Porque hay que reconocer, Pedro, como tú mencionas, de que esos actos, esa situación complicada que vivió el país, quizá correspondía a un gabinete con otras características, ¿no? Un premier con mucha más kilometraje político, más llegada, más reflejos, ¿no? Más respuestas políticas inmediatas que no se dio lamentablemente en su momento. Creo que ahora también el ingreso del general Chávez Cresta, por ejemplo, en defensa, hay que recordar que ciudadano ya fue ministro de Estado. Sí. Yo lo conocí siendo viceministro en este periodo de Pedro Castillo, y lo vi como un ciudadano con mucha iniciativa, interesado en los temas del sector, coordinando con los organismos sociales, en el caso de los mineros, por ejemplo, de Madre de Dios, ¿no? Viendo su problemática. Entonces veo una mayor sensibilidad en alguno de ellos que puede ayudar en estos momentos complicados. Ya, ¿y ustedes respaldan esa denuncia que están haciendo contra la presidenta? Por ejemplo, de las muertes que se ha dado en los últimos días, se cuentan de 27 víctimas mortales.
algunas no por impacto directo de la protesta o intervención militar policial, pero muertes que se han registrado en el contexto de las protestas manifestadas en los últimos días en el país. ¿Ustedes respaldan la actitud, el accionar del gobierno? Dos cosas, ¿no? Primero, la ciudadanía tiene el legítimo derecho a protestar y otra situación es la violencia. Otra situación es el ataque a bienes públicos. Otra situación distinta, evidentemente, es el ataque sincronizado a bienes públicos esenciales, aeropuertos, comisarías, locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, agresión a la Policía Nacional del Perú, ataque con armas hechizas letales, ¿no? Hemos visto en los videos de las redes sociales, hasta bazucas caseras, granadas de mano con elementos explosivos dañinos a la integridad física. Todo eso tiene que ser investigado y además de ello también las muertes tienen que ser investigadas, ¿no? El uso de la violencia, Pedro, está normado en el país. Hay leyes que te señalan en qué momentos proceden y además de ello hay un protocolo, que es un protocolo que nos señala cuáles son los pasos previos al uso de las armas y por consiguiente yo creo que la vida de los peruanos tiene que ser respetada. Y en estos casos hay que buscar un equilibrio entre ambos temas, ¿no? La violencia justificada, mejor dicho, la protesta justificada, constitucional, pero la violencia ilegítima que debe ser sancionada y el Estado tiene que defenderse. Claro, pero en cada caso pero congresista hay Salguana, hay que investigar y determinar responsabilidad. claro, eso es importante. Y hay un término importantísimo aún más que usted acaba de mencionar, responsabilidades. El Parlamento no es responsable de esta crisis también que estamos atravesando. Ustedes acaban de aprobar como institución el adelanto de elecciones en primera votación con 92 votos para abril 2024. ¿Por qué patearon tanta la fecha? Si la OMP les había mencionado que podría hacerlo en 12 a 14 meses, ustedes se fueron casi para 2 años. La OMP les ha mencionado que en 12 meses, Jurado Nacional de Elecciones dijo que se pueden acortar los plazos, incluso suspender algunas etapas electorales como el tema de las elecciones primarias para hacerlo lo más pronto posible. Pero el Congreso no escuchó ni al Jurado Nacional de Elecciones ni a la propia OMP. Y ustedes dijeron, no, no vamos para julio 2024, generando una tensión aún mayor y prolongando la situación en el país. En estos momentos, perdón, congresista Salguana, vamos a informar que hay un movimiento sísmico que estamos sintiendo aquí en los estudios de Exitosa, mantener la calma a la población que en estos momentos también lo está sintiendo. Ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, fue un remesón ciertamente leve el que hemos sentido. Vamos a actualizar en estos momentos el epicentro, además la intensidad del mismo, en unos instantes más durante nuestra programación de Exitosa. Pero siempre indicando mantener la calma, ya saben, mochila de emergencia y sobre todo evacuando primero a las personas más vulnerables de la familia ya previamente organizadas ante movimientos de ese tipo y además con la participación continua que hemos tenido con los simulacros que se han convocado desde diferentes instituciones del país. Bien, hasta que actualizamos la información referente a este ley, movimiento sísmico, continuamos con congresista Salguana. Le preguntaba por el escenario electoral que ustedes aprobaron. Se dan casi para 2 años y esto podría prolongar aún más el escenario de conflictividad social. Primero sobre el tema de asumir responsabilidades, Pedro, yo siempre he repetido en las intervenciones en los medios de comunicación que he tenido la oportunidad de hacerlo, que efectivamente los congresistas tenemos que asumir que parte de la responsabilidad en la crisis política actual corresponde al Parlamento. Y no voy a hablar de algún grupo político en particular, sino yo creo de los 130. No hemos sabido escuchar y sintonizar el clamor de la ciudadanía que nos exigía búsqueda de consensos, concertación, espacios políticos comunes con el Ejecutivo. Claro que será de perogrullo, pero hay que decirlo, el Ejecutivo dio muestras no solo de una enorme incompetencia, por tanto había que ejercer el control político, sino además en los últimos meses ya visos claros, indicios claros de corrupción que corroía al régimen. Pero igual, no rehuyo y sí asumo, porque en este momento la misma ciudadanía que nos llevó al Congreso está pidiendo en su mayoría que nos vayamos.
y ese es un hecho concreto que hay que tener en Sí, cuenta. pero que se vayan ahora, no que se tema, vayan en 2 años. O sea, el problema es eso, congresista. Y yo entiendo sus palabras, pero también encuentro una justificación de por medio de sus palabras. Decir que el gobierno ha sido nefasto, eso es innegable. Pero tampoco se va a negar la poca capacidad política que tiene este Congreso de la República y que ha generado el descontento social y que pedían que se vaya Boluarte, que se vaya el Congreso, nuevas elecciones, pero ahora decía, no para 2 años. Por eso le decía la irresponsabilidad en la decisión que han tomado, que ojalá no nos pase factura. Ustedes no han medido esas consecuencias que se podrían desatar y Dios no quiera que se pueda lograr un tema de legitimidad para evitar mayores protestas. mira, primero que no son 2 años, ¿no? Estamos hablando de Son las casi elecciones 2 años. en abril, es un periodo, creo, prudente. El Congreso ha tenido la prudencia de de convocar a los entes electorales, como tú bien señalas, y en esa oportunidad se les preguntó de manera directa, inclusive varios parlamentarios le plantearon hasta fechas probables, y los miembros de los entes electorales reiteraron la necesidad de tener elecciones justas, transparentes, cumpliendo las fases de un proceso justo, que sea reconocido, que después no sea observado por ninguna fuerza política y sea reconocido nacional e internacionalmente. Y ellos hablaron de un promedio de un mínimo de 14 meses. Y por ello es que en la primera votación, tú recuerdas, el viernes antepasado, la propia Comisión de Constitución planteó como fecha el mes de diciembre, sí, que era menos de 12 meses, y esa votación lamentablemente no tuvo la votación necesaria de 78, 87 votos, solamente se alcanzó 49. En esta oportunidad, en esta semana, se volvió a discutir el tema y se tuvo contactos previos con las demás bancadas, porque ninguno quería, cada sector político tenía su punto de vista. APP había reiterado que era necesario hacer la primera vuelta en diciembre del 2023, como se había votado el viernes antepasado. Las otras fuerzas políticas planteaban de que era necesario, algunas fuerzas políticas, culminar el mandato hasta el 2026 de una manera bastante firme en su posición, y otros hablaban de respetar lo planteado por el Jurado Nacional de Elecciones, de hacerlo en abril del 2024, como había sido además la propuesta del Poder Ejecutivo. Es decir, entre lo deseable y lo real, se optó por abril, porque era la fecha que iba a obtener los votos necesarios. Sí, pero pero a ver, congresista, a ver, no variemos la realidad. Eso es lo que sucedió. Sí, pero no variemos la realidad. El viernes no se alcanzaron los votos porque había bancadas que exigían el tema de Asamblea Constituyente incorporado dentro de ese proceso electoral, y además querían que se prontamente las elecciones. Y tampoco se obtuvo los votos porque Renovación Popular se mantuvo en su posición inicial de no aprobar adelantos de elecciones, varios de Renovación Popular, porque consideran que no tienen la culpa de lo que pasó con la incapacidad de Pedro Castillo. Por eso no se obtuvieron los votos. Sí, entiendo además que la misma presión ciudadana, la misma reacción social ha hecho que los congresistas de una u otra forma lleguen a un consenso y que se vayan para abril 2024. Pero ¿qué se va a hacer mientras tanto? ¿Qué va a hacer el Parlamento en todo este periodo, dejando de lado los plazos, los cronogramas para que se dé una elección general en las condiciones normales? Pero el Congreso, ¿qué responsabilidad tiene para que se pueda evitar que sigamos eligiendo a gente nefasta o congresistas que luego desacreditan, le quitan legitimidad a la institucionalidad? Y le digo directamente a usted, porque forma parte de un Congreso considerado como el peor de los últimos años. Y así probablemente elijamos próximamente a otro Congreso que sea el peor de los últimos años. Pero ¿cuáles van a ser los filtros? ¿Qué van a hacer ustedes como reformas para que se pueda evitar o se pueda generar mejores condiciones del menú electoral? No, por eso, Pedro, ¿no? O sea, al final primó el concepto de que es necesario que si nos tengamos que ir y recortar el mandato, nos vayamos haciendo un buen trabajo, haciendo lo que tú dices. Si no nos hemos puesto de acuerdo en 17 meses en reformas sustanciales, los grupos políticos tienen que demostrar que sí somos capaces de hacerlo. O sea, este tiempo tiene que ayudarnos para encarar reformas políticas sustanciales, mínimas, básicas y elementales, porque hay que recordar que esta crisis política no es de hoy día. Esta crisis política viene desde ya hace unos años.
Hay que recordar que tenemos un presidente ahora cada 12 meses y un Congreso cada 2 años. Y eso no es responsabilidad, digamos, exclusiva de este Congreso de la República o del anterior. O sea, hay una crisis que no estamos resolviendo y precisamente hay que reformar para que de acá a 2, 3 años no estemos nuevamente pidiendo que se vayan todos. Ahora, el que algunos consideren que este sea el peor Congreso, yo no comparto esa opinión. Yo creo que este Congreso es gente valiosa, este Congreso ha hecho cosas positivas por el país, pero esa es la percepción de un sector y yo reconozco como válida. Pero yo como integrante de este Parlamento no lo considero así. Particularmente sé que mi persona y muchos colegas hemos trabajado con mucho esfuerzo por sacar adelante nuestras regiones y obviamente el país. Ahora, en cuanto a las reformas, esos son los temas que tenemos que definir y por eso es que la Comisión de Constitución se va a reunir la próxima semana y probablemente se declare en sesión permanente para empezar con reformas sustanciales. Primero, yo creo hay que ver en mi concepto, hay que empezar definiendo algunos conceptos constitucionales que nos permitan mantener el equilibrio de poderes básicamente entre el Ejecutivo y Legislativo. Hay que definir el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, no puede seguir siendo utilizado de manera ordinaria como se ha hecho en los últimos años cuando se trata de un mecanismo constitucional totalmente extraordinario. La vacancia presidencial nunca se utilizó pese a que estaba en la Constitución desde 1823. Se ha empezado a utilizar, ¿no?, a partir del presidente Vizcarra de manera permanente y eso nos ha generado en parte esta inestabilidad política. Ya, eso en la parte, pero congresista, eso en el tema de la constituyente y capacidad moral son reformas constitucionales parciales que se van a tener que hacer para que se pueda mejorar el control político. Sin embargo, la pregunta va en torno a reformas políticas que pueda permitir que gente que no tenga prontuariados, gente menos cuestionada, la gente más idónea posible, ocupe cargos políticos, ocupe cargos públicos por votación popular, para que de esta manera tengamos un mejor nivel de representatividad, más allá de la votación obligatoria que tenemos que hacer cada proceso electoral, que yo me sienta representado, pasado 1 año, 2 años, 3 años, por esa persona que elegí, y que no esté pidiendo que se vaya otra vez para su caso, que se vayan todos. Esas reformas políticas, ¿ustedes tienen más o menos claro de qué cosa pretenden plantear para que se mejore el filtro de candidatos? Por ejemplo, eso que tú señalas, Pedro, forma parte de lo que tenemos que consolidar, que es las elecciones, las llamadas PASO, ¿no? En las cuales, en las elecciones previas internas, en las cuales participan no solamente los militantes del partido, en las cuales participan no solamente los inscritos al partido político. Es decir, estos son unos filtros que previamente se establecen para que la persona que desee postular se someta al escrutinio público. Lamentablemente esas pasos fueron establecidas el año 2019, sin embargo no se aplicaron por motivo del COVID y por otros motivos en las elecciones del 2020 y en las últimas del gobierno regional y municipal. Eso no tiene que suceder ahora, porque caso contrario, los candidatos al Congreso, los candidatos a la representación congresal van a ser los mismos de siempre, van a ser que tengan antecedentes y la ciudadanía no va a poder ejercer un control efectivo sobre a quienes va a votar, a quienes va a decidir, elegirlos para que sean sus representantes para el Congreso de la República. ¿Y qué garantía, pero congresista, ejemplo, Salvana, para ir terminando, ¿y qué garantía tiene la ciudadanía de que el Congreso, este Congreso deslegitimado, realmente va a hacer reformas políticas favorables para el país? Si este mismo Congreso, para estas últimas elecciones regionales y municipales, permitieron inscripciones más allá de fechas, plazos establecidos por el cronograma electoral, suspendieron la eliminación de partidos políticos si no alcanzaban cierta cantidad de candidaturas a nivel nacional, a nivel municipal y regional, si legislaron a favor de ustedes, ustedes como Parlamento legislaron a favor de sus intereses políticos, ¿qué garantía tiene la ciudadanía de que las reformas que van a hacer no va a ser a favor de ustedes, sino a favor de la gente? Mira, por ejemplo, ese tema de los plazos, si el Congreso
accedía a unas elecciones apresuradas, como algunos sectores lo pedían, legítimamente, yo no cuestiono ello. En este momento, los mismos actores políticos son los que irían a participar tanto para la presidencia como para el Congreso. El artículo 4 de la ley de partidos políticos señala que quienes participan en las elecciones, Pedro, son aquellos partidos políticos, organizaciones que están inscritos, registrados en el Jurado Nacional de Elecciones al momento de la convocatoria de elecciones. Y en este momento, los que están inscritos son los que estamos participando en el Congreso de la República. Y en este momento hay 15 organizaciones políticas de distintos líderes políticos que están pugnando por su inscripción, y se le preguntó también a la gente del OMPE y del RENIEC cuánto tiempo del jurado, cuánto tiempo necesitaban para su inscripción, y más o menos nos hablaron de 90 días. Ese es otro tema también importante que se tuvo en cuenta al momento de decidir. Ahora, si el Congreso no se puso de acuerdo, ahora tenemos que hacerlo. Y en muchos de los temas que se habla de que se hizo legislación para favorecer a determinados grupos políticos, fue recogiendo lo que se había venido experimentando en las elecciones, los problemas que tenían cada organización política para cumplir con temas administrativos en el Jurado Nacional de Elecciones. Ese sería un tema largo de discutir, pero recuerdo mucho que en el tema, por ejemplo, de la inscripción de las listas en los gobiernos regionales, el sistema digital del Jurado Nacional de Elecciones, pese a que se presentaron en la fecha que correspondía, el jurado no los terminó aceptando. Y eso limitaba la participación de la ciudadanía más allá del grupo político al que representa. Estábamos hablando de cientos o miles de candidatos a alcaldes, a regidores, a consejeros en toda la República, Pedro. Y eso es lo que trató de hacer el Congreso para permitir que la ciudadanía, más bien al contrario, ejerza su derecho a participar, elegir y ser elegido, que es un derecho constitucional importante también. Bien, congresista Salvana. Muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen jueves. Que tenga buen día. Ha sido el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salvana.